El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos, han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Hoy nos encontramos en un sitio fascinante y sin embargo es muy poco conocido, a pesar de que se encuentra en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, a 3 cuadras del Zócalo capitalino. Es la Plaza de Loreto. Para conocer su historia hay que remontarnos a la llegada de los jesuitas en el año de 1573. Previamente habían llegado los franciscanos, los dominicos y los agustinos, que se habían instalado en los mejores lugares alrededor de la Plaza Mayor, de manera que a ellos les quedó venirse atrás del espacio de lo que era el Palacio Real. Y aquí crearon instituciones educativas importantísimas, entre otros, además del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Colegio de San Gregorio, que era para la educación de los niños indígenas. Ese se estableció aquí en esta plaza, igual que el Colegio Máximo, y así se fue conformando este gran espacio que se convirtió en esta plaza maravillosa cuya historia hoy vamos a conocer. Al poco tiempo de que se construyeron los colegios jesuitas que les mencioné, una muchacha de una familia opulenta decidió profesar de monja en el convento de San José. Heredó una gran fortuna y decidió construir su propio convento para muchachas que no tuvieran recursos para dar dote y poder ser monjas. Porque saben ustedes que en esa época, para ser monjas se necesitaba dar una gran dote. De manera que se vino a esta zona donde no había realmente conventos de monjas y adquirió un predio en la esquina de esta plaza y estableció el convento que se conoció como Santa Teresa la Nueva, porque el de San José, donde había profesado, se conoce como Santa Teresa la Antigua. En este convento, que es del siglo XVII, que es de una arquitectura barroca muy sobria, y como ustedes pueden ver, y esto es importante que se fijen, tiene 2 portadas gemelas. Cuando ustedes vean una construcción religiosa que tiene 2 portadas gemelas, van ustedes a saber siempre que se trata de un convento de monjas. Es una característica de esos conventos. En este convento se utilizó los materiales característicos del barroco de esa época, que era el tezontle, que es esa piedra color vino muy bella de la Ciudad de México, porque es muy ligera, una piedra volcánica, y la cantera chiluca, que es esa cantera plateada bellísima con la que están hechas las portadas, cuyo único lujo, podríamos decir, son 2 nichos con 2 esculturas de mármol. Después de la extracción de los bienes religiosos a mediados del siglo XIX, el convento les fue quitado a las monjas, como a la mayoría de las instituciones religiosas, y el convento se dedicó a muchos usos viles, como por ejemplo cuartel, bodegas, hasta que finalmente se estableció en él el Colegio Nacional de Ciegos. La iglesia quedó al culto católico, pero ya sin las monjas. Y así se fue conformando esta plaza, que entonces, fíjense, interesante, se llamó de Santa Teresa. Anteriormente se había llamado de San Gregorio, por el Colegio de San Gregorio, que estaba aquí a un lado. Pero con Santa Teresa se conoció como Santa Teresa la Nueva. Ahorita vamos a conocer cómo adquirió el nombre que ahora tiene. ¿Me acompañan? Esta hermosísima fuente se encontraba en el famoso Paseo de Bucareli, que era donde ahora es la Avenida Bucareli. Ahí solía ir a pasear la población opulenta con los muchachos en sus caballos apuestísimos y las muchachas en sus carruajes. Y posteriormente, cuando empezó a decaer ese paseo, se trajo la fuente a este lugar. Este es un sitio ideal para ver
las dimensiones, la majestuosidad y la inclinación que tiene el Templo de Loreto, que es el que bautiza actualmente la plaza y del que les voy a contar su historia. Se fijan que bajé varias escaleras. Bueno, esto se debe a que en una de las restauraciones que hicieron de este templo, le devolvieron su nivel original, que es varios metros debajo del nivel de la calle actual, debido al hundimiento que han tenido los viejos edificios, sobre todo en esta parte de la ciudad. Aquí lo pueden ver con un detalle muy simpático. Si se fijan ustedes, vean la altura a la que quedaron las pilas de agua bendita. Esas estaban normalmente para que la gente pudiera introducir así su dedo y hacerse su bendición, y ahora quedaron a una altura mucho mayor que tendrían que ponerse de puntas o en un escalón. Si estuvieran ustedes aquí adentro, se darían cuenta que esto está inclinado, totalmente inclinado, como pudieron ver afuera, cómo está la iglesia. Pero fíjense que así nació, porque como ven ustedes, este templo es en estilo neoclásico. Durante el neoclásico ya nunca se volvió a usar el tesontle, porque les parecía una piedra muy escandalosa con ese color rojizo. Y decidieron ya nada más construir con cantera, que es la piedra esta plateada de la que hablamos. Y resulta que hicieron primero la torre del lado derecho y se les empezó a hundir muchísimo por el peso. Pesa mucho más que el tesontle. Entonces se dieron cuenta que no podían hacer así todo el templo porque se les iba a hundir. Y el resto lo hicieron ya con el interior de tesontle, que es esa piedra tan ligera, y lo recubrieron todo de la cantera. O sea que desde que nació está inclinado. Han augurado muchas veces que se iba a caer por la inclinación tan marcada, y que tiene, aparte como ustedes vieron, una de las cúpulas más grandes de la ciudad. Algunos dicen que es la más grande de la ciudad. Ha continuado con problemas estructurales porque ha continuado el hundimiento de la ciudad, sobre todo por toda la extracción que se ha hecho del agua del subsuelo, que ha sido terrible. Pero aquí sigue en pie y vivita y coleando el templo de Nuestra Señora de Loreto. Y ahora quiero que me acompañen para que veamos a la imagen original, que tiene una leyenda muy bonita que les quiero platicar. Estamos en el interior del templo, en la nave principal, que va a desembocar en lo que sería este espacio maravilloso, que es polilobulado. Vean qué originalidad, cómo tiene unas pequeñas capillas en forma redondeada que rodean lo que viene a ser el altar principal, en donde se venera a la Virgen de Loreto, a Nuestra Señora de Loreto. Esta imagen se dice que la trajo un padre italiano, el padre Zappa. Él llegó aquí en el siglo XVII con la cabeza de la Virgen y el niño, que era una réplica de la imagen que se encuentra en Italia. Y buscó apoyos para construirle un templo y venerarla. Le hicieron su cuerpo, por supuesto, y en este lugar se encontraba la capilla del Colegio de San Gregorio, el colegio jesuita que les platiqué. Y bueno, decidieron darle este espacio para construir un templo para Nuestra Señora de Loreto. Se construyó un sencillo templo en el siglo XVII, en el XVIII se le hicieron obras, y finalmente en el siglo XIX, como era muy venerada la imagen, era muy milagrosa, y recibían muchas limosnas y donaciones, ya era una iglesia bastante rica, decidieron destruir esa original pequeña iglesia y construir este gran templo. Pueden ver cada una de las capillas, tiene sus diferentes advocaciones, con esculturas bastante sencillas. Hay un Cristo en la columna, hay algunas pinturas. Se conservan algunos frescos originales de los que tuvo la iglesia. Algunos de los vitrales. La cúpula estaba toda pintada, ahora está con muchas humedades, está muy dañada. Sin embargo, se pueden apreciar, tiene restos de su antigua grandeza, que vale la pena de verdad visitar y conocer, porque es una iglesia muy representativa de este estilo neoclásico que caracterizó los fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Nos alejamos del templo de Loreto para cruzar al otro lado de la plaza y conocer una de las primeras sinagogas que hubo en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Ahí vamos a tener oportunidad de platicar con Mónica Uniquel, la cronista del mundo judío en la Ciudad de México,
¿Quién nos va a contar la historia de la sinagoga? Ya llegamos a la sinagoga. Ya nos está esperando aquí nuestra querida cronista invitada de hoy, Mónica Uniquel. Mónica, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, el Canal 11, tú, qué gusto. No, Mónica. Oye, me parece particularmente interesante para nosotros, que no somos judíos, conocer cómo es en el interior una sinagoga judía. Bueno, mira, tiene, a diferencia de otras religiones, tiene dos puntos focales, que son al fondo el Arona Kodesh o Arca Sagrada, que es el espacio más ornamentado, el más bonito, porque guarda los rollos de la Torá, que es el Pentateuco. Son los 5 libros de Moisés. Y como este es el objeto más sagrado del pueblo judío, del que parte su educación, sus principios éticos, religiosos, literarios, o sea, de este manuscrito enrollado, surge todo lo que viene después en cuanto a lo que es el judaísmo. Entonces, este objeto sagrado se guarda en ese armario que está allá. Debería de estar orientado hacia Jerusalén, eso es el ideal, pero hay algunas sinagogas como esta que su terreno no lo permitió. Esta está orientada hacia el sur, pero todas las sinagogas deberían estar orientadas hacia Jerusalén porque ahí estaba el templo destruido y el pueblo judío pide cada día por su reconstrucción. Una vez que los rollos se sacan de su espacio para la lectura, se ponen aquí, que este es el segundo lugar de importancia, que se llama bimá, o es pues una especie de púlpito donde se colocan los rollos de la Torá para su lectura. Y entonces toda la atención gira alrededor de este punto y ya no del otro. Así es el ritual dentro de una sinagoga ortodoxa. También tenemos que tener una sección especial para las mujeres. En este caso se hizo arriba. Toda galería, digamos, este balcón, es donde se sentaban las mujeres, que curiosamente en esta sinagoga tiene algo que se le llama trampa al ojo, porque está pintado y mucha gente pensamos que es de mármol, pero realmente está pintado. Y todas las columnas y la galería son esta imitación del mármol, que era algo que estaba de moda en una época en la arquitectura. Y bueno, por ejemplo, la menorá. ¿Qué significa ese candelabro de 7 brazos? Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Entonces, el séptimo día es realmente el más sagrado del calendario judío, que es el Shabbat. Pero lo más importante es que es una orden divina. En el Éxodo 25 está ordenado al pueblo: harás un candelabro de 7 brazos, y vienen todas las especificaciones. Y ese candelabro estuvo en el templo. Cuando desapareció el templo, el candelabro tuvo diferentes destinos y finalmente se perdió. Pero aquí está su representación, y esto es muy importante, que también nos conecta con ese templo que ya es de manera espiritual. Pero muchos de los elementos de las sinagogas son una conexión con el templo destruido. Esta, como otras de las primeras sinagogas de México, fue una imitación o una recreación de otra sinagoga. En este caso, un señor que donó toda la parte central dijo: yo con mucho gusto lo voy a donar, pero quiero que copien la sinagoga de donde yo vengo, que era de Lituania. Yo acabo de recibir una imagen de una sinagoga de Lituania de la que está copiada esta. El parecido es impresionante. Los inmigrantes llegan a un país del que no conocen nada. Entonces, al recrear un espacio que les era conocido, que les era familiar, se sienten en casa. Y a partir de aquí se vuelven parte de México. Un factor de integración, digamos. Y es fascinante que tú vas caminando afuera, hay una fachada de tezontle y cantera, como las casas coloniales, que en este caso es neocolonial, pero tiene unas estrellas de David. Y dices: a ver, aquí hay algo que no checa. Entras, hay otra fachada interior y te aparece esto, ¿no? O sea, que estás a unas cuadras del Zócalo, pero te vas a Lituania un ratito. Creo que eso es muy sorpresivo. Muy sorpresivo, sí. Mónica, muchas gracias. Pues amigos, ahora continuemos nuestro recorrido porque todavía nos faltan cosas en la Plaza de Loreto. Estamos en el patio del que fue el Colegio de San Gregorio.
Desde aquí se ve una vista magnífica de la cúpula del Templo de Loreto que acabamos de visitar. A partir de 1936, es la sede de la Universidad Obrera de México, que fundó don Vicente Lombardo Toledano. Su antecedente es la Casa del Obrero Mundial de 1912. Ahora les quiero dar una probadita de algo muy interesante que hay aquí. Es la biblioteca de la Universidad Obrera de México. La preside una gran foto que contempla a Vicente Lombardo Toledano y a don Lázaro Cárdenas. Vean qué hermosos libreros. Esta biblioteca la inauguró Salvador Novo, imagínense, cuando era miembro del Partido Socialista Unificado. Y su primer bibliotecario fue nada menos que don Agustín Yáñez, quien después fue secretario de Educación Pública. Aquí se preserva el fondo Vicente Lombardo Toledano, con su correspondencia personal, una fototeca y su archivo. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Caminando por estas calles, siempre se descubre alguna grata sorpresa. Este hermoso recinto es el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que, como ya dijimos, a la expulsión de los jesuitas, pasó a manos del gobierno y se dedicó a usos diversos. En 1822 se estableció aquí el primer Congreso Constituyente, ante el cual tomó juramento Iturbide. Y asimismo, figúrense que en este lugar se promulgó la primera Constitución del México independiente, la de 1824. Ya en el siglo XX, José Vasconcelos estableció aquí la Sala de Discusiones Libres y mandó decorarlo a algunos artistas, entre otros a Roberto Montenegro, quien decoró las columnas y los arcos con una decoración haciendo un homenaje a la artesanía mexicana. Si ustedes se fijan, parecen como si fueran lacas michoacanas, sillitas pintadas. Y finalmente hizo también este hermoso mural que representa a la ciencia. Es el árbol de la ciencia, rodeado de unas mujeres que le llevan símbolos al hombre que está en medio del árbol. Él mismo diseñó unos murales para que fuesen el tema de unos vitrales que realizó Eduardo Villaseñor, uno dedicado al jarabe tapatío y otro a la vendedora de periódicos. En 1929, el inmueble pasó a manos de la Universidad Nacional, la que decidió establecer aquí la Hemeroteca Nacional, que funcionó hasta 1979, en que se trasladó a Ciudad Universitaria. A los pocos años se decidió poner aquí el Museo de la Luz, que funcionó varios años, hasta que llegó el Bicentenario, el famoso Bicentenario, y recordando que aquí se había establecido el primer Congreso Constituyente y aquí se había promulgado la Constitución de 1824, se decidió establecer aquí el Museo de las Constituciones. ¿Qué les ha parecido este antiguo templo de San Pedro y San Pablo? Fíjense ustedes que está en un sitio verdaderamente privilegiado, en todo, digamos, lo que decimos, el corazón del barrio universitario. Aquí enfrente está el antiguo colegio de San Ildefonso, que ahora es un importante centro cultural y que fue también un colegio jesuita, cuyos alumnos asistían al colegio máximo de San Pedro y San Pablo porque eran internados. Y después, en San Ildefonso, se estableció la Preparatoria Nacional, donde se forjaron muchos de los intelectuales más importantes que forjaron el México moderno. Además, es custodio de murales maravillosos de nuestros grandes artistas, de Orozco, de Rivera, de Alba Guadarrama. Es un lugar que seguramente ustedes conocen y si no, tienen que conocer. Constantemente hay exposiciones extraordinarias. Y fíjense ustedes, en este rumbo, en esta misma calle, enfrente, estuvo la Escuela de Jurisprudencia contra la Universidad Nacional y a unas cuadras estaba la Academia de San Carlos, donde se formaban los arquitectos, los pintores, los escultores. O sea, estamos verdaderamente en lo que es el alma de la vida universitaria de México desde el siglo XVI. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Estos arcos son de lo poco que quedó
del antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que se destruyó para hacer el mercado Abelardo Rodríguez. Este mercado obedeció a esa mentalidad que surgió después de la Revolución, que buscaba la recuperación de las raíces prehispánicas y buscaba también llevar el arte al pueblo. Y se pensó que un mercado era la mejor manera, ya que ahí se le llevaría alimento para el cuerpo y alimento para el alma. Y se diseñó, el arquitecto Antonio Muñoz diseñó este gran mercado, que es algo notable, porque imagínense, tiene, además, por supuesto, de los puestos del mercado, un teatro y una biblioteca, entre otros servicios culturales, y se invitó a muchos artistas, a una playa de artistas, a Pablo Kings, a Pedro Rendón, a Alba Guadarrama, a pintar murales. Entonces están los puestos entre murales, imagínense ese concepto. Entonces, si les parece, vamos a comenzar visitando el teatro. Y después vamos a entrar al mercado. Vamos. Este es el Teatro del Pueblo. Está decorado por Roberto Montenegro, inspirado en ideas del Art Deco. El escenario está todo adornado con espejos, formas de abanicos, y en los lados muestra unos murales de danzantes mexicanos, así como la fauna y la flora de México en la parte superior. Y todo el techo está decorado también con espejos y con motivos inspirados en el arte popular mexicano, al que Montenegro era tan aficionado y admirador. Oigan, pero ¿qué les parece si ahora nos vamos a ver los puestos del mercado y los murales? Díganme si no es una maravilla. Estamos en el centro histórico, en un mercado donde podemos comprar nuestros jitomates, nuestras cebollas, nuestros aguacates, frente a un mural. ¿En qué lugar del mundo vemos eso? En ninguno. Y ahorita vamos a seguir viendo otras cosas que no se imaginan. ¿Qué les parece qué proyecto cultural tan impresionante? Aquí vamos a tener oportunidad de ver la obra de dos de los artistas extranjeros que les comenté que vinieron a unirse a este movimiento muralista. Dos de ellas fueron las hermanas Grace y Marion Greenwood, quienes les dieron los cubos de las escaleras, que los pintaron. Fíjense qué interesante, cómo se inspiraron en el muralismo de Diego Rivera y los otros muralistas, porque si se fijan, las figuras son muy parecidas, están muy inspiradas. Parece un mural absolutamente de un artista mexicano, ¿no? Estaban sumamente emocionadas. Recordemos que era la época del socialismo, en que estaban en auge la ansiedad socialista, la lucha contra el fascismo, el triunfo de la clase obrera en el mundo. Si se fijan bien el lema que pusieron aquí las hermanitas, trabajadores de todos los países, unidos. Bueno, y aquí mismo, en este espacio, le dieron un muro a un joven escultor japonés, Isamu Noguchi. Y él, como escultor, le dan un muro para que haga un mural, pero él es escultor. Y entonces va a realizar un extraordinario altorrelieve en un muro de 20 metros, en el cual el tema del mural escultura va a ser la lucha de los obreros contra el fascismo. Y tiene una fuerza, van ustedes a ver un puño, que verdaderamente siente uno que se va a estrellar en el rostro. Integró la pintura al cemento, es un muro de cemento. Entonces es una obra realmente notable, que les quiero decir que Isamu Noguchi después se volvió un escultor famosísimo que tiene obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Tate Gallery de Londres, en todo el mundo. Tienen un parque especial en Nueva York con sus obras. De manera que aquí vienen investigadores de arte de Europa, de Japón, de Alemania, a ver esta obra notable, que nosotros muchas veces aquí los mexicanos no la conocemos. Dense una vuelta aquí en este mercado, porque ya vieron que hay muchas cosas que ver, que va mucho más allá de un mercado, que es un auténtico centro cultural, más bien un proyecto social de una dimensión como la verdad no se ha hecho en otro lado del mundo. El propio México no hemos vuelto a hacer un proyecto como este. Valdría la pena tomarlo en cuenta. Con esto nos despedimos por hoy del Centro Histórico en Crónicas y Relatos de México. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.